El Gradle Wrapper es uno de los componentes cruciales que tenemos en nuestros proyectos Android. Sin embargo, no muchas veces conocemos cómo funciona y qué utilidad tiene en nuestros proyectos. Quédate y en este video te enseñaré un poco más de ello. El Gradle Wrapper, o simplemente llamado el Wrapper, es un componente crucial del sistema de compilaciones Gradle. Este nos asegura compilaciones consistentes y confiables en diferentes entornos. Resuelve un problema muy común en el desarrollo de software. ¿Cómo asegurarnos de que todos los que trabajamos en un proyecto, así como cualquier herramienta de integración continua, utilizan la misma versión de Gradle para compilar nuestro proyecto? Aquí es donde entra en juego el Gradle Wrapper. Ahora, ¿por qué el Gradle Wrapper es esencial? Bueno, primero por la consistencia. Sin el wrapper, cada desarrollador necesitaría instalar Gradle manualmente, y no hay garantía de que todos instalarán la misma versión de Gradle. Esto puede llevar a problemas del tipo en mi máquina sí funciona, donde una compilación podría tener éxito para una persona, pero podría fallar para el resto de los miembros del equipo por sutiles diferencias en las versiones o las configuraciones de Gradle. El wrapper elimina esta variabilidad. Ahora también tenemos la configuración simplificada, y esto es que los nuevos miembros que se añaden a un equipo de desarrollo, o si estamos integrando nuevas herramientas de integración continua, no necesitan instalar Gradle manualmente. Simplemente clonan el repositorio y ejecutan el script del wrapper. El wrapper va a descargar y configurar automáticamente la versión correcta de Gradle si aún no está presente esta en las máquinas. Ahora, también tenemos versiones específicas de Gradle para nuestros proyectos. Esto es, diferentes proyectos podrían requerir diferentes versiones de Gradle debido a dependencias, características especiales o correcciones de errores. El wrapper permite que cada proyecto declare y configure su propia versión específica de Gradle sin conflictos. Esto es, que no necesitamos instalar de manera global Gradle, sino que va a ser únicamente por proyectos. Otro de los beneficios que tenemos con el wrapper son las compilaciones sin conexión. Una vez que la versión de Gradle especificada es descargada por el wrapper, las compilaciones posteriores a menudo pueden continuar sin conexión, ya que la distribución de Gradle necesaria para compilar nuestro proyecto se almacena en caché. Ahora, ¿cómo funciona el wrapper de Gradle? Tenemos 4 archivos importantes que nos ayudan a trabajar con el wrapper en nuestros proyectos. Los primeros son 2 binarios que tenemos en la raíz de nuestro proyecto. El primero es el Gradle con terminación W. Este nos va a ayudar a ejecutar el script para sistemas operativos basados en Linux o en Mac OS. El segundo, que tiene el mismo nombre, pero tiene la extensión bat, es el ejecutable para Windows. Tiene la misma función, solamente va a trabajar únicamente para ese sistema operativo. Después nos vamos a ir a la carpeta Gradle, que se encuentra en el directorio raíz de nuestro proyecto, y vamos a abrir ahora el directorio wrapper. Este contiene 2 archivos principales. Este binario nos va a ayudar a descargar la versión completa de Gradle una vez que nosotros, por ejemplo, ejecutemos algún comando con nuestro script Gradle W. Y por último tenemos el archivo gradlewrapper.properties. Este archivo nos va a permitir hacer la configuración de Gradle para hacer la descarga y el almacenamiento de las versiones que nosotros queramos utilizar con nuestro proyecto. Para ello vamos a ver las propiedades que estamos utilizando en este archivo. La primera propiedad es la base de distribución, y básicamente aquí es donde vamos a almacenar nuestras versiones de Gradle, almacenar la caché, almacenar algunas otras configuraciones, etc. La constante Gradle-user-home es una constante que interpreta Gradle y es equivalente a lo que es el directorio .gradle, que en sistemas Linux o sistemas macOS vamos a encontrar directamente en la raíz del directorio de nuestro usuario. Para sistemas Windows vamos a encontrar que la carpeta .gradle se encuentra en el disco C, en la carpeta users, en la carpeta del nombre del usuario que está actualmente utilizando Android Studio, y luego vamos a encontrar el directorio .gradle.
Aquí es donde vamos a almacenar todas las versiones de Gradle, configuraciones, etc. Después tenemos la propiedad ruta de distribución. Aquí vamos a establecer cuál es el directorio donde Gradle va a descargar las versiones que nosotros vamos a utilizar para el proyecto. Por default tiene la carpeta grapper /dist. Vamos a utilizar ahora el explorador de archivos para ver estas carpetas en nuestra máquina local. En este caso yo me encuentro en el directorio raíz de mi usuario y vamos a ver que la carpeta .gradle se encuentra en este directorio. Esta carpeta se encuentra oculta tanto para sistemas Linux, macOS y Windows, por lo cual es necesario poder mostrar todos los archivos y carpetas ocultos para poder acceder directamente a esta carpeta desde el navegador o visualizador de archivos. Para el caso de macOS podemos utilizar Command Shift para mostrar las carpetas y archivos ocultos en nuestro explorador de archivos. Ahora vamos a abrir la carpeta Gradle y vamos a ver que tenemos diferentes carpetas, pero la que nos interesa especialmente es la grapper. Esta es la que nosotros definimos en el grapper.properties y vamos a ver que si accedemos a esta carpeta, tenemos otra carpeta que se llama dist, justamente como lo definimos en la ruta de distribución. Si nosotros abrimos ahora esa carpeta, vamos a ver que aquí es donde se almacenan todas las versiones de Gradle que hemos estado utilizando. En este caso tengo dos, que es la 8.13, que es la que está usando el proyecto que estamos usando de ejemplo. Y también tenemos otra versión que es la 8.14.3. La siguiente propiedad es la URL de distribución. Esta URL nos va a permitir definir desde dónde queremos hacer la descarga de la versión de Gradle que queremos utilizar para nuestro proyecto. En este caso estamos utilizando la URL oficial de Gradle para la descarga de la versión 8.13 en su versión binaria o la versión que ya está compilada desde el código fuente. Después tenemos un par de propiedades que son relativamente nuevas y que se añadieron a versiones recientes de Gradle. La primera es un Network Timeout y básicamente funciona como un temporizador por si tenemos algún problema de red y no podemos descargar directamente o no recibimos una respuesta de la URL que definimos en la propiedad anterior. Este va a arrojar una excepción después de que haya pasado el tiempo que nosotros definimos ahí, porque no somos capaces de poder descargar la URL. Esto es básicamente un mecanismo para abortar la descarga de la versión de Gradle en caso de que no tengamos conexión de red, y básicamente Gradle puede buscar otros mecanismos como la búsqueda de esta versión por caché o simplemente decir que no puede descargar la versión porque no tenemos acceso a internet y que no se quede colgada la descarga de esta versión de Gradle. También tenemos la propiedad de validar la URL de distribución. En este caso la definimos como true y nos va a ayudar a validar que esté utilizando, por ejemplo, el protocolo seguro de HTTP y que esta sea una URL de los servicios oficiales de Gradle. Por último, tenemos dos propiedades que se parecen mucho a lo que son la base de distribución y lo que es la ruta de distribución, pero aquí se llaman zip store base y zip store path. Estas propiedades hacen lo mismo, pero la diferencia es que aquí vamos a definir dónde queremos descargar los binarios comprimidos, o sea, en formato .zip de las versiones de Gradle. Esto pues con la idea de que pudiéramos descargarlos en un path diferente, porque sabemos que podemos limpiar quizás esos zips si se llegan a quedar almacenados ahí, pero la realidad es de que una vez que Gradle descarga el archivo, lo descomprime, lo valida, va a borrar ese archivo comprimido de nuestras máquinas. En este ejemplo vamos a ver en acción Gradle para la descarga de una versión. Para ello simplemente voy a borrar la versión que actualmente estamos utilizando, que es la 8.13, y vamos a proceder a sincronizar nuestro proyecto. Una vez que doy clic en la sincronización, vamos a ver que Gradle va a generar unas nuevas carpetas y, como lo decíamos, aquí de manera muy rápida hizo la descarga de la versión y nos puso dos archivos extra, que este es un lock para que nadie más pueda trabajar, digamos, con ese zip mientras Gradle lo está descargando y descomprimiendo. Y al final tenemos otro archivo que es .awk, y esto básicamente le dice a Gradle
que no hubo problema en la descarga y la descompresión del archivo. Al final nos va a generar otra carpeta que es Gradle-8.13 y esta ahora sí va a contener toda la información, en este caso el binario ejecutable de Gradle que vamos a poder utilizar en nuestro proyecto. Y como había dicho antes, una vez que Gradle descarga el zip, lo valida, lo va a eliminar. Aquí justamente ya no encontramos el archivo zip, se eliminó de manera rápida. Una vez que se descargó, se validó, se descomprimió y se eliminó. Vamos a regresarnos un poco a lo que es la URL de distribución. Esta URL comprende un catálogo de versiones que tiene Gradle disponibles para que nosotros podamos utilizar. Para acceder a esas versiones simplemente vamos a copiar lo que es la URL y la vamos a abrir en nuestro navegador. Ya estando en mi navegador, lo único que voy a hacer es pegar la URL, le voy a dar un formato correcto, es decir, voy a eliminar esta diagonal invertida y voy a acceder a la lista de versiones que Gradle tiene disponible para que nosotros podamos utilizar. Aquí tenemos diferentes versiones y tienen diferentes propósitos. Voy a buscar la versión que nosotros estamos utilizando en nuestro proyecto y vamos a ver que tiene diferentes archivos. No solamente está el bin que nosotros estamos utilizando en nuestro proyecto. Tenemos 4 diferentes archivos que podemos utilizar en nuestro proyecto. El primero es el docs. Este binario solamente va a contener la documentación de Gradle. Esto es por si queremos consultar la documentación, si no tenemos acceso a internet y queremos tener específicamente la documentación de esta versión de Gradle. Sin embargo, mi recomendación es de que si tenemos acceso a internet, nosotros debemos de acceder directamente a la página de documentación de Gradle y una vez que estamos aquí vamos a darle clic en el drop down y vamos a dar clic en All Versions y por ejemplo vamos a buscar por nuestra versión 8.13. Aquí ya estando en esta versión podemos darle al User Manual y vamos a ver que nos da la documentación específica para la versión 8.13. Con esto evitamos hacer la descarga de la documentación para dejarla almacenada en nuestra computadora. Ahora nos vamos a pasar a lo que es el archivo source. Este archivo contiene únicamente el código fuente de Gradle para esta versión en específico. Es básicamente como si tuviéramos el repositorio en el estado actual en el que se liberó la versión 8.13 de Gradle. Esta versión, al igual que la de docs, no nos sirve porque no tenemos el código compilado y en el otro solamente tenemos la documentación. Estos son más para referencia y si nosotros queremos trabajar o explorar el código fuente de Gradle. No tiene otra utilidad si nosotros estamos programando directamente en nuestros proyectos Android. Como siguiente archivo tenemos el archivo bin. Este ya contiene el código compilado de Gradle y el que nosotros podemos utilizar ya directamente en nuestros proyectos Android. Este es el más recomendado porque simplemente contiene los binarios que vamos a estar utilizando para compilar nuestros proyectos. Y por último vamos a ver que tenemos el archivo con la extensión all. Este archivo va a contener todos los anteriores, lo que es el docs, lo que es el source y lo que es el binario. Muchas veces vas a ver que hay proyectos que están utilizando la versión de Gradle con la terminación all. En sí el proyecto va a compilar, pero estás descargando recursos innecesarios ya que solamente vas a estar utilizando el binario para poder compilar tu aplicación. No necesitas ni el código fuente ni la documentación en tu máquina, ya que tanto la documentación la puedes consultar en línea y el código fuente muy probablemente no lo vas a ocupar para nada. Ya que nos regresamos a nuestro archivo gradlewrapper.properties, tenemos ahora una pregunta. ¿Cómo actualizar la versión de Gradle que vamos a utilizar para compilar nuestros proyectos? Te voy a dar dos opciones para que puedas actualizar la versión de Gradle en tu proyecto. La primera es editar manualmente o usando el menú contextual de Android Studio para actualizar la versión. En este caso, si yo me posiciono en la URL y abro el menú contextual, me dice que puedo actualizar a la versión 8.14.3. Yo le puedo decir que sí, que quiero utilizar esa versión
me va a decir que ya no hay ningún problema con la URL, ya que estoy utilizando la versión sugerida para esta versión de Android Studio. Puedo hacer mi sincronización de mi proyecto, y como ya tenía descargada la versión 8.14.3, ya no va a ser la descarga de esta versión de Gradle, simplemente va a indexar el proyecto utilizando la versión 8.14.3. Ahora, existe otra forma de que podemos actualizar nuestra versión de Gradle, y la que en lo personal recomiendo muchísimo, ya que esta forma no solamente va a actualizar lo que es la versión de nuestra URL de distribución, sino que va a actualizar algunos otros archivos, ya sea que nos actualice nuestro gradlewrapper.jar, nos actualice algunas propiedades de nuestro gradlewrapper.properties, o nos actualiza nuestros binarios que vamos a estar utilizando para hacer la ejecución de los comandos de Gradle en nuestro proyecto. Para hacer esta prueba, regresé la versión 8.13 a el proyecto que estamos utilizando, volví a sincronizar el proyecto y tenemos el estado original de nuestro proyecto. Para esta nueva forma de actualización, vamos a utilizar el siguiente comando, que es Gradle wrapper Gradle diagonal versión, y aquí vamos a establecer la versión en específico a la cual queremos actualizar. Si nosotros ejecutamos este comando, vamos a ver que va a ser la ejecución de Gradle, y aquí va a tardar un poco en lo que configura el proyecto, en lo que analiza las versiones que está utilizando actualmente el proyecto, y va a hacer la actualización automáticamente. Ahora, como podemos ver, aquí ya hizo la actualización de la URL de distribución y está utilizando la 8.14.3. Sin embargo, estamos viendo que este comando también actualizó lo que es el gradlewrapper.jar, actualizó nuestros binarios Gradle para Linux y macOS, y también actualizó lo que es el binario para hacer la ejecución de Gradle en sistemas Windows. En lo personal, esta es la mejor forma de hacer la actualización, porque pueden incluir algunas mejoras de rendimiento, algunos complementos para la ejecución de Gradle, etcétera, etcétera. No solamente estamos actualizando la URL de distribución o la URL desde donde queremos descargar la versión de Gradle, sino que también actualiza las versiones que utilizamos para ejecutar Gradle en nuestro proyecto. En resumen, el Gradle Wrapper es un componente fundamental para cualquier proyecto de Gradle, ya sea Android, Java, multiplatform, etcétera, etcétera. Este componente elimina la fricción de la instalación de Gradle, asegura la consistencia de la compilación en todos los entornos de desarrollo, y en última instancia conduce a un desarrollo de software más confiable y reproducible. Déjame saber en los comentarios si este video te ha ayudado a entender cómo funciona el Gradle Wrapper o cómo actualizar la versión de Gradle en tus proyectos Android. También déjame en los comentarios si hay algún otro tema que te interese saber de Gradle, y nos vemos en el siguiente build.